Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Valeria Garza, ya me presentaron. Y pues justo yo voy a hablar del tema de la complejidad del control, cómo estandarizar nómina y beneficios en múltiples países. Para esto tenemos que hablar de la estandarización. Esta palabra es la palabra que a todas las empresas les encanta usar, pero la verdad es que en mi experiencia casi ninguna empresa hace una estandarización correctamente. Sobre todo cuando hablamos de procesos de nómina y beneficios, en donde hablamos de diferentes países y cada país tiene leyes muy diferentes, por lo cual no puede ser un proceso completamente igual. Entonces, siempre antes de que empecemos una estandarización, tenemos que entender que no se trata de que sea exactamente igual. No vas a tener dos tonos de azul, sino es ver cómo puedes acoplarlo para que sea lo más similar, para que de un naranja te traigas a un celeste contra un azul oscuro, ¿no? Entonces, para esto, por eso es que yo siempre digo que tenemos que tener que la estandarización no falla por falta de reglas, sino que falla por falta de base. ¿Y cuál es esta base? Bueno, la verdad es que en mi último año de trabajo me tocó transicionar alrededor de 12 países, todos los procesos de nómina de estos diferentes países a México. Nos queríamos morir. Eran 10 países enteros, cada mes, ponle tú que cada 20 días entraba uno nuevo. ¿Cómo íbamos a hacer para poder estandarizar esto? Pues a medio camino nos dimos cuenta que teníamos una base que teníamos que seguir para poderlo lograr. Y son simplemente 4 sencillos pasos. Confianza del equipo local, mapeo de procesos, transferencia de información y alineación de procesos. Yo sé que todos suenan muy obvios, que todos suenan muy sencillos, pero créanme, salen mal. Muy seguido. Entonces, empecemos primero con confianza del equipo local. ¿A qué me refiero con confianza del equipo local? Si yo estoy pasando un proceso, no sé, de Perú a México, va a haber un equipo que va a seguir trabajando ahí. Y para poder lograr todo el resto de los pasos, necesitamos su confianza. Sin embargo, la mayoría de los empleados o la mayoría de las personas que empiezan a hacer estas transiciones regionales o globales piensan que te vas a ganar la confianza del equipo una vez empieces a hacer su trabajo y les demuestres que lo haces mejor que ellos o que lo haces bien. Sin embargo, esto no es verdad. Sí te lo ganas de esa manera, pero te la tienes que ganar desde antes porque si no, no va a suceder ese después. Y la verdad es que mi consejo es, ponte un one-to-one. Yo sé que suena de lo más tonto, de lo más lógico, pero pónganselo. Yo tenía un país que de verdad que era un desastre. Era un desastre, todo salía mal, las cosas se pagaban mal, todo. Y entonces hablé con mi jefe y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a mandarte a ese país porque tenemos que ver qué es lo que está sucediendo y tenemos que ver cómo alinear y ahora tú lo vas a tomar. Entonces me fui a ese país y lo primero que hice fue, me puse un one-to-one con el country manager y con el HR local. Y en lugar de hablarles de todo lo que yo quería cambiar y de todo lo que ellos hacían mal, les conté simplemente de todo lo que yo hacía en mi trabajo externo a ellos, de toda mi experiencia, de cómo en ese entonces ya llevaba 7 países, todo lo que hice, cómo incluso aprendí de los otros países, o sea, de Colombia aprendí unas cosas que apliqué en México, no estoy tratando de aplicar todo como se hace en México. Y un one-to-one que iba a durar media hora, duró 2 horas. ¿Por qué? Porque se sorprendieron y ellos solitos me empezaron a contar todos los problemas que había en ese país. Y entonces empecé a entender por qué sucedieron estos problemas. No es porque sean tontos o porque no tengan bien su proceso o cualquier otra cosa que se les pueda ocurrir. Y entonces con esta confianza empiezas a tener un diálogo y puedes encontrar los gaps que hay. Desde ahí ya puedes empezar a trabajar, ok, entonces esto lo voy a cambiar de esta manera. No, esto no puede cambiar por la ley, ¿no? O diferentes cosas como esas. Y también esto es sumamente importante porque más adelante, si tú tomas un proceso y eventualmente te equivocas, porque puede suceder, si tú tienes la confianza del equipo local, ellos te van a apoyar en lugar de ir con tu cliente, que en este caso es tu empleado, y decir, ay, no, es porque ellos lo tomaron y todo lo hacen mal. No, van a decir, no, eso no es posible, déjame yo hablo con la persona. Y van a hablar contigo y te van a decir, oye, ¿qué pasó? No van a creer que es porque no lo quisiste hacer o porque te vale ese país y le das más importancia a otro. No, van a saber que tuvo que haber sucedido algo detrás y puedes empezar a generar un diálogo y a corregir cosas cuando empieces con la operación. Entonces, una vez tenemos
la confianza del equipo local es cuando podemos empezar con el mapeo de procesos. Esta parte en el área de nómina, sobre todo compensaciones, beneficio, áreas operativas, es la parte más importante para poder hacer un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros como parte operativa no podemos depender de una persona, tenemos que depender de nuestro proceso. Entonces nosotros tenemos que entender que al momento de mapear, tenemos que mapear cada cosa, porque tiene que poder llegar una persona completamente desconocida, leer este manual y poderlo hacer de principio a fin. Si no se puede hacer de esa manera, no funciona tu proceso mapeado, está mal hecho. Y la verdad es que este es uno de los errores más grandes que suceden, porque cuando tú estás mapeando un proceso con el que tú estás muy familiarizado, se te hace muy sencillo saltarte pasos, porque se te hacen lógicos, pero ¿qué tal que entra una nueva persona en nómina, es un experto en nómina, pero nunca ha usado tu software? ¿Cómo vas a ver cómo funciona el software si no lo tienes mapeado? Entonces tienes que ir A, B, C y D y entender que A va a tener puntos del 1 al 10, B del 1 al 15, etc. Luego, otra parte que sucede mucho en el mapeo de procesos, el Happy Path. Cuando uno está mapeando el proceso, le encanta solo mapear el Happy Path. ¿Qué significa esto? Solo mapea si la nómina o cualquier proceso que lleves, tesorería, accounting, salió perfecto. Pero la realidad de las cosas es que casi nunca suceden las cosas de manera perfecta. Entonces, si tú le das un manual a esta persona nueva y solo tiene cómo salieron las cosas bien y sale algo mal, se va a quedar atorado y otra vez dependes de las personas que antes tenían este proceso, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es mapear al menos la mayoría de errores que tú sepas que suceden comúnmente. Yo entiendo que no puedes mapear todos los errores que van a suceder, pero les apuesto que si tú mapeas unos 5 errores, todos tienen una manera similar de resolverse, porque un proceso está unificado. Entonces, si esta persona ya vio los otros 5 errores, se puede dar una idea de cómo se soluciona. Tengo que hablar a la línea de servicio. No, es que algo de seguro salió mal con las incidencias. No, es que desde que ingresaron a la persona de seguro no se alineó bien con el banco, entre otras cosas. Entonces, es por eso que es muy importante no solo hacer el Happy Path. Y ahora, antes de empezar a mapear un proceso, la verdad es que la mayoría de las empresas en las que me ha tocado trabajar asignan a una persona externa para mapear este proceso, lo cual está bien, porque un operativo no tiene tiempo siempre de estar mapeando todo un proceso. Pero ¿qué sucede? Esta persona tiene que entender muy bien cómo funciona tu proceso antes de mapear un nuevo proceso. Porque si yo no sé cómo funciona mi proceso, al momento que estoy mapeando otro proceso, yo no me estoy dando cuenta que eso no es posible de manejarse en México. Vamos a poner un ejemplo. Yo trabajo en México con Latinoamérica. En Latinoamérica, muchos países todavía pagan con cheque. Pero mi equipo de tesorería no me acepta pagos con cheque, solo me acepta a través de layouts. ¿Por qué? Por medidas de seguridad. Entonces, ¿qué sucede si cuando mapeas en el proceso, la persona solo mapea, ok, haces toda la nómina, registras todas las incidencias y pagas con cheque? Llega el momento que ya te toca hacerlo a ti y resulta que no se puede pagar con cheque y nadie nunca se dio cuenta, y entonces antes de que sucediera la transición nadie alineó esto con el país y decirle, oye, ¿sabes qué? Ya no va a poder ser con cheque, vas a tener que ser con transferencia, tenemos que tener la clave de todos los empleados, ¿no? O ¿sabes qué? Tesorería, no hay este país, la carga social legalmente solo me permite con cheque, ¿no? También pasa en Latinoamérica muy seguido. Entonces tesorería me dice, ¿y cómo yo voy a manejar cheques si yo estoy en México y quiero sacar un cheque de Ecuador? ¿No? Obviamente, cuando tú estás mapeando el proceso de ellos no ven eso porque sigue estando presencial. Entonces, si tú conoces tu proceso, desde entonces puedes hablar con el otro equipo y decirle, a ver, ¿qué es lo que tú necesitas que se haga allá y hasta dónde puedes hacer tú? Y entonces ya empiezas a mapear la nueva forma de hacer las cosas. Por ejemplo, ya empiezas a cambiar que es con transferencia, o ya sabes que ahora necesitas que tesorería hable al banco, ¿no? O necesitas un mensajero que esté de la persona allá, o simplemente
Los países. Cuando es un solo país, las fechas de entrega son muy diferentes a cuando manejas 15 países al mismo tiempo, ¿no? Obviamente, una persona que tiene un solo país puede recibir las incidencias en la fecha 20 cuando vas a pagar el 22. Pero si yo estoy haciendo 10 países al mismo tiempo, no puedo recibir las incidencias el 20, las tengo que recibir el 10, porque voy a hacer 15 procesos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que darme cuenta de esta parte en este punto mientras lo estoy mapeando e ir a hablar con los equipos que me transfieren esta información. Y, por ejemplo, me pasó el equipo de comisiones. Me quería entregar la información el 20. Les dije, no es posible para mí. Y me dicen, no, pues es que a mí la información de las ventas me llega hasta ese día. No la puedo empezar a calcular si no tengo cuánto se vendió. Entonces, ¿qué empiezas a mapear? No, ¿sabes qué? Las comisiones se van a pagar aparte. Las voy a pagar 2 semanas después porque no alcanza a entrar en mi nómina. Y eso ya lo dejas mapeado también, para que una vez más no dependas de la persona o para que cuando llegue tu momento no puedas pagar la nómina a todos los empleados porque no te llegó la información a tiempo o porque como no te llegó la información a tiempo te diste cuenta que algo estaba mal y no alcanzas a corregir y te toma un momento en el que tienes que decidir o no le pago a todos los empleados o le pago mal a uno, ¿no? Pues no puedes hacer eso. Entonces, si tú prevés estas cosas, te ahorras todos esos errores. Y luego, la siguiente parte es la transferencia de la información. Ya tenemos la confianza del equipo local. Ya tenemos cómo se hace el proceso. Ahora necesitamos la información para hacer el proceso. Y esto podría parecer que es la parte más sencilla. Solo tengo que enviarte los documentos en un SharePoint, enviártelos por correo o cualquier forma. Sin embargo, tiende a ser la parte más complicada, sobre todo si tú no tienes confianza del equipo local, el equipo anterior no te va a querer enviar la información. Porque no confían en ti y ellos no lo están haciendo con mala intención, lo están haciendo para proteger a sus empleados, porque dicen, ay, tú manejas 15 empleados y tienes a todas estas personas viendo los salarios de todos, ¿cómo sé que no se le va a salir a alguien? Porque nosotros manejamos la confidencialidad, ¿no? Si no confían en ti, no te la van a pasar y te la van a pasar hasta el último momento y cuando te la pasen, va a resultar que esa información no te funciona a ti y ya tienes que operar y ya no te da tiempo de corregirla. Entonces, por eso es que en esta parte la confianza es sumamente importante. Y ahora, cuando hablamos de transferencia de información, ¿a qué me refiero? Primero, los expedientes de todos los empleados desde la fecha que ingresaron. Cuando transicionas un proceso de un país a otro, a las personas les encanta solo pasarte la información del año. Por ejemplo, empecé en 2025, te voy a pasar 2024 y 2025. Pero a ti no te sirve eso. ¿Qué pasa si de repente llega un empleado que trabajó en el 2000 y te dice, oye, ya me voy a jubilar y no has pagado, me sale que no pagaste la pensión del 2002 al 2004? Y tú no tienes datos de esto. No te queda de otra más que pagarlo. Y ahí ya estás generando un costo extra a la empresa que te pudiste haber ahorrado si tú hubieras pedido los expedientes de empleados desde que ingresaron. Igual con los históricos. Sobre todo en Latinoamérica tenemos un problema muy grande que tenemos muy poco tiempo que se digitalizó la información. La verdad, o sea, a lo mejor en México puede que vayamos un poco más adelantados, pero tú te vas a otros países y dicen, no, apenas en 2023 empecé a digitalizarla, no tengo de antes. Pues ese se vuelve un problema de todos, por lo mismo que ya les dije hace rato. También en auditoría, si tú quieres comprobar algo de hace años porque ahorita está saliendo un error, ¿cómo lo vas a comprobar si no tienes la información? Entonces, si la tienen en físico, tienes que pedir que te la digitalicen. Yo no sé cómo, yo no sé a quién van a poner a que lo hagan, pero alguien tiene que encargarse de que aún y así solo tengan un solo documento del 2000, tú tengas ese documento, porque si no va a ser un problema. Ahora, tienes que entender la información que te están transfiriendo y entender si eso funciona. Hablemos del país que les comentaba hace rato. Ellos
usaban un software, entonces dependían mucho de ese software, pero yo en México, yo necesito tener un traqueo de todos los ingresos que tengo, de todas las bajas que tengo, de todos los movimientos que tengo, los incrementos salariales, porque por ejemplo, no sé, yo pago un bono con con el salario de sus primeros 5 meses del año, ¿no? Pero si no tengo el registro de cuál fue su incremento, le voy a hacer el pago del bono con su incremento, ¿no? Entonces, otra vez, esto refleja un gasto. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos me pasaron toda la información y resulta que no tenían ni cuántas personas habían ingresado, ni cuántas personas habían renunciado, cuántas habían sido despedidas, cuántos incrementos tenían. Y yo les dije, oye, no, pues es que a mí esto no me funciona con mi proceso. Y me dicen, ay, no, pues es que no tengo otra cosa. Pues si tú no la tienes, menos yo. O sea, esa es la verdad. Si tú no la tienes, ¿cómo la voy a tener yo? La única persona que me puede ayudar a conseguirla eres tú. Y entonces, antes de que se suceda este proyecto, de que transiciones por completo, tienes que pedir esta información como la quieres y te la tienen que conseguir. Y mira que sí la consiguieron. Te van a poner muchos peros, pero sí te la van a dar. Porque si no te la dan, una vez más, caemos en depender de la persona. ¿De qué me sirve a mí transicionar los procesos de un país a otro si todavía tengo que estar buscando cada semana a la empleada de antes? No, yo necesito que esa empleada pueda seguir con la promoción que le dieron, ya no le puedo quitar el tiempo, necesito que esto funcione. Entonces es por eso que la transferencia de la información es una de las partes más importantes. Y luego sigue la alineación de procesos. Ok, tenemos la confianza, tenemos cómo se hace el proceso y ya tenemos la información de para hacer este proceso. Y todo esto, si se fijan, ya lo fuimos cambiando. En el mapeo de procesos cambiamos los procesos a cómo funcionan en nuestro proceso. Obviamente de acuerdo a las leyes de cada país, porque hay cosas que no se pueden cambiar. En la transferencia de la información les pedimos la información en base a lo que nosotros necesitamos, no a lo que ellos tenían. ¿Ok? Entonces ya sigue la alineación. ¿Esto qué significa? Ya sigue saber quién hace qué. Y aquí van a encontrar mucha resistencia, porque cuando tú estás en una transición y estás hablando con las personas y les estás contando, no, ¿sabes qué? Ahora tu proceso ya no va a ser así, va a ser de esta manera. Y ellos te dicen, está bien, ya no es mi problema, ¿no? Eso es lo que te van a decir, pero al momento de alinear los procesos es el momento en el que su trabajo, su forma de trabajo va a cambiar, porque tú les vas a decir, oye, no, ahora tienes que hacer esto. Y ellos te van a decir, ¿pero por qué? Si yo nunca lo he hecho, lo que sea. Pero es porque las cosas cambiaron. En mi caso, ahora estábamos digitales, estábamos afuera. Entonces, la persona de nómina no podía encargarse de que la persona firmara el contrato. ¿Cómo me voy a encargar yo de que la persona firme el contrato en físico si yo no puedo estar físicamente ahí? Ni modo que me vuelen cada semana que hay un nuevo ingreso. No, entonces tienes que empezarles a explicar por qué va a cambiar y todo esto lo ideal es que suceda antes de que tú empieces a operar por completamente sola, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Si tú lo intentas cambiar después, o sea, tú empiezas a operarlo de la manera en la que ellos lo estaban haciendo. Tú empiezas a hacer todo lo que ellos deberían de estar haciendo. Cuando después quieras alinear el proceso, porque tú llevas 15 procesos y tienes que hacerlos los más similar posibles, ellos te van a decir, oye, pero es que sí funciona ese proceso. Llevamos 6 meses haciéndolo de esta manera, ¿por qué me estás diciendo que no funciona? Entonces, aquí es cuando tienes que poner muy fuerte el pie, la verdad, porque van a pelear hasta por quién envía un correo, porque la gente pues a veces quiere hacer el menor trabajo posible, pero tenemos que entender muy bien las limitantes que hay dentro de cada posición y el rol que hay en cada posición. Y entonces, si tú haces esta alineación, ¿qué es lo que sucede? Esta alineación la agregas a tu mapeo de procesos y entonces ya queda en el manual. Así, cuando llegue una nueva persona o tengas un nuevo ingreso, si no se hizo la parte de la manera correcta, está en el mapeo de procesos y decir, oye, no, es que esto le pertenecía a tu equipo. En lugar de que ellos te digan, ay, no, es que no sabía que yo tenía que hacer eso porque yo nunca lo había tenido que hacer. No, mientras tú tengas todo por escrito, siempre vas a tener el back de que, oye, no, pero nosotros acordamos que el proceso era así, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Cómo te puedo ayudar a que lo hagas? La conversación puede cambiar.
Y ya, esos son la verdad los 4 procesos para poder llegar a una estandarización. Si ustedes se fijan, a lo largo de estos 4 procesos fue que se fue haciendo la estandarización. No hiciste los 4 procesos y luego decidiste estandarizar, o no decidiste estandarizar antes de hacer estos 4 procesos. Y es por eso que la estandarización no es el punto de partida, sino que es el resultado. Es la consecuencia natural de una transición bien hecha. Y ya, eso sería todo.